Hola, mi nombre es Karin Salazar, directora del Científico Académico de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional, SPB. A fin de promover la bioinformática a nivel nacional, conjuntamente con la Dirección de Relaciones Nacionales, hemos creado una serie de entrevistas a jefes de laboratorio que practican y lideran la bioinformática en el país, a fin de conocer su labor, de establecer redes de contactos para futuras colaboraciones en el país y en el extranjero, y también para dar a conocer pasantías locales. En esta primera oportunidad doy la bienvenida al doctor Vadim Gómez, que tenemos el gusto de entrevistarlo hoy. Él lidera las líneas de investigación del Centro de Investigación de Ingeniería Molecular de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Bienvenido, profesor. Ante todo, muy buenos días, Karim. El laboratorio, en realidad, se llama el Centro de Investigación e Ingeniería Molecular. Se empieza a gestar como un grupo, primero el Grupo de Investigación e Ingeniería Molecular, cuando yo retorno al país como científico repatriado en el 2015. Y, pues bueno, cuando yo trabajaba allá en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus de Iztapalapa, en México, cuando retorno al país, pues vengo con, digamos, con una intención de formar un grupo, un centro y en futuro un instituto que se dedique a la aplicación de la física teórica, o sea, de la química teórica y cuando hablamos de moléculas de importancia biológica, pues a la biología computacional o a lo que se conoce también como bioinformática. Cuando nosotros llegamos al país, empezamos a captar muchachos de la carrera de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Católica Santa María para que pudieran de alguna manera empaparse con todo esto de la bioinformática. Y desde el bagaje que nosotros tenemos, digamos, teórico, podemos trabajar desde la parte cuántica, desde la parte de la mecánica molecular o métodos híbridos, ¿no? Y actualmente nos estamos adentrando a lo que se llama la RTDFT, que es teoría funcional de la densidad, tiempo real, que es, digamos, para excitaciones de la densidad electrónica por efecto de energías ionizantes. Bueno, eso también a nivel computacional, obviamente, ¿no? Bueno, es, digamos, cómo se gesta un poquito el centro de investigación y, bueno, vamos creciendo poco a poco, ¿no? Y ya, bueno, clínica, bueno, si entendemos la palabra clínica sería un poquito más a enfermedades, supongo a lo que te refieres. Sí, tenemos un par de líneas de investigación que están orientadas justamente hacia enfermedades congénitas y la otra que es hacia enfermedades endémicas, o sea, permanentes. Dentro de ellas, por ejemplo, estamos trabajando un poquito con lo que es la diabetes. La estamos analizando desde distintos puntos. Tenemos varios proyectos, tenemos cerca de 8 tesistas en ello. También estamos trabajando con, como te digo, con enfermedades congénitas, en las cuales, digamos, de alguna manera viene ya en el ser humano, en su codificación, estas enfermedades. Y fundamentalmente estamos con el síndrome de Noonan, perdón. Estamos con el síndrome de Leopard. Estamos trabajando también con el Alzheimer desde la ruta de las beta-amiloides. Nos parece esa ruta la más interesante porque hemos empezado a encontrar, por ejemplo, algunos compuestos de ocurrencia natural que desestabilizan las beta-amiloides y entonces nuestro camino es hacia allá, dentro de este campo, ¿no? Pero también, digamos, en esta pandemia también nos hemos involucrado un poquito con COVID, pero en vistas a largo plazo, no solo, digamos, la pandemia, sino al final este tipo de virus es más o menos similar en todas sus familias de los COVID. Entonces, estamos trabajando un poquito con la proteína Spike. Hace un mes y medio atrás salieron los medios de comunicación que habíamos, la Universidad Católica de Santa María, junto con, obviamente, el Centro de Investigación en Ingeniería Molecular, con la Universidad de Massachusetts College, habíamos, bueno, con la Massachusetts College de Harvard, habíamos encontrado, digamos, por qué las mujeres no es que no se infectaran, sino es que no era tan letal en ellas el virus, y justamente de estas se están derivando ahora nuevos proyectos que estamos empezando a generar y querer vincular, digamos, para a largo plazo, como unas investigaciones
sobre esta parte conservada del virus. Incluso ahora en el rebrote que hay en Europa han determinado, digamos, que las mutaciones no han sido en la proteína S, sino han sido en otros tipos de proteínas. O sea, sí ha mutado el virus allá, pero sigue conservándose la proteína Spike, ¿no? Entonces, por ahí nosotros queremos caminar, bueno, hemos venido caminando y hay una publicación a puertas en Cell Report, entonces, de este trabajo. Y adicionalmente también trabajamos en cuestiones de antioxidantes desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Estamos trabajando en eso y muchas de nuestras investigaciones que sabemos que, digamos, de la mecánica molecular, como no hay ruptura ni formación de enlaces, de interacción no enlazante, estamos pasando a métodos híbridos, o sea, QMMM, porque somos también parte del grupo de desarrollo de software de Demon2K, trabajando con la gente de Canadá, con la gente de Francia, de México, con todos de Alemania, para poder, digamos, tener un software potente y poderoso que pudiera hacer lo que, pues, en realidad a nosotros nos interesa, ¿no? Bueno, dentro de la química teórica, o sea, la física teórica aplicada a compuestos químicos, ¿no es cierto? Y los compuestos químicos de importancia biológica, como que en ese, tienes que verlo como un continuo, ¿no? Hay dos grandes maneras de abordar los sistemas. La manera clásica, que se conoce como mecánica molecular, y la parte cuántica, que se conoce como mecánica cuántica. Dependiendo de lo que tú quieres observar, entonces nosotros usamos una u otra técnica. Por ejemplo, para sistemas biológicos, como son muy grandes, realmente muy grandes, entonces nosotros usamos mecánica molecular. Pero cuando encontramos, digamos, algún obstáculo, entonces usamos la mecánica cuántica para resolver estos obstáculos. ¿Cuáles, por ejemplo, no? Normalmente los campos de fuerza, cuando tú haces mecánica molecular, y cuando digo mecánica molecular, queda implícito que dentro de ello harás probablemente una simulación de dinámica molecular, ¿sí? Es parte de la mecánica molecular. Entonces, normalmente los campos de fuerza tienen moléculas estándar, es decir, por ejemplo, restos proteicos, ADNs, ARNs, solvente como el agua o un solvente X, etanol por allá. Entonces, hay algunos casos en los cuales nosotros necesitamos, digamos, una molécula diferente. Entonces, tenemos que reparametrizar los campos de fuerza para construir un campo de fuerza explícito para este tipo de moléculas que vamos a trabajar. Entonces, para ello nosotros hacemos uso de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque pues necesitamos, por ejemplo, un análisis poblacional que nos dé unas cargas fiables, normalmente, bueno, desde una publicación que también sacamos con José Luis Gázquez, donde determinaba, por ejemplo, que las cargas de Hirschfeld son, digamos, naturales en un sistema, que deberían ser ellas. Entonces, nosotros, digamos, modificamos los campos de fuerza normalmente del OPLS para estos sistemas. Y entonces podemos hacer justamente la interacción, por ejemplo, proteína-sustrato, donde el sustrato no es una molécula formal. Entonces, usamos todo el bagaje de la teoría para poder resolver nuestra problemática en particular. Normalmente, por eso digo, o sea, caminamos dentro de la mecánica cuántica, dentro de la mecánica molecular, dependiendo qué parte resuelve lo que nosotros queremos realizar o lo que nosotros estamos orientando el trabajo. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los ciclótidos, ¿no? Las proteínas cíclicas no son un estándar dentro de los campos de fuerza y tenemos que modificar, digamos, algunos archivos o, digamos, algunos residuos para que exista este continuo, ¿no? Entonces, se mete mano siempre y cuando uno sepa qué está haciendo, o sea, que no sea violada la física detrás de ello, ¿no? Ni la química, ya que, digamos, estos softwares, ahorita te voy a decir cuáles, se basan en estas aproximaciones. Para la mecánica clásica, nosotros normalmente usamos GROMACS. A pesar de que de vez en cuando nos echamos ahí, no sé, un Amber o trabajamos con LAMPS, pero es solo para comprobar, digamos, los resultados que podamos tener con GROMACS. Nos interesa GROMACS porque uno de nuestros colaboradores también trabajó con la gente de Groin, que es, digamos, los creadores de GROMACS, y entonces, de alguna manera, podemos meterle mano rápidamente al código fuente en la cual nosotros pudiéramos tranquilamente modificar algunas cosas que necesitásemos o que nos interesase hacer. El código fuente de GROMACS es gratuito, está libre, está en su página web y obviamente pues hay que saber un poco de programa. Luego, digamos, para la visualización de estos, nosotros usamos Quimera, BMD, Molden, Molecule,
pero en el laboratorio nos estamos decantando por manejar Quimera de la Universidad Católica de San Francisco. Esta es muy buena, tiene muchas herramientas que nos interesan muchísimo y la calidad, por ejemplo, de las gráficas y estos son súper interesantes para cuando uno quiere hacer una publicación. Por ejemplo, todo lo que nos pidió es Cell Report, entonces se hicieron prácticamente casi todo en Quimera y entonces de esa manera nos estamos decantando por este tipo de software para la visualización. En la parte de la mecánica cuántica, pues nosotros usamos varios software. Uno de ellos, o sea, el principal es Demon 2K, porque tiene las distintas aproximaciones, las bases. Igual somos parte del grupo de programación de este, o del grupo desarrollador de este software. Usamos Gaussian, porque casi Gaussian es un estándar. Hay gente que no le gusta y hay gente que reniega, pero la verdad es la verdad. Entonces, Gaussian es el estándar. También usamos Orca, entre otros programas. Fundamentalmente es para poder trabajar. Y dentro de los visualizadores, para la parte de la mecánica cuántica, pues usamos Molden y usamos el GaussView. Estos softwares, la Universidad la Católica de Santa María nos los ha adquirido para el centro de investigación. Obviamente contamos con las licencias respectivas. En el caso de Gaussian, porque Gaussian es comercial, ¿no? Con licencia académica, pero comercial, igual que el GaussView. Todo el resto, el Orca y el Demon 2K no son gratuitos, ¿sí? Con algunas pequeñas restricciones, pero gratuitos en general. Eso es más o menos entre los softwares y lo que hacemos, digamos, o con lo que hacemos las cosas en nuestro laboratorio. Hay un colaborador que tenemos en Polonia, ¿ya? Es el Siewicz, es muy bueno, incluso hay veces me presta tiempo máquina en este campo. Tenemos también colaboradores en Francia, como el caso de Aurelien, y bueno, y toda la gente que está trabajando en Lyon, también las que desarrollan Demon Time Independent, no, se llama Demon TV, que es, digamos, cuando usas la aproximación de ondas planas. Luego estamos trabajando con Andreas en México, él trabaja en Hannover, en Alemania, pero ahora está en México, con Patricia Calamanici de Francia, perdón, de Italia. Estamos trabajando con Alberto Vela de México, con José Luis Vázquez también de México, solo que Alberto Vela es del CIMBESTAB y José Luis Vázquez de mi antigua universidad, de la UAM, nuestros colaboradores, y con Denis Alahub de la Universidad de Calgary. Ahora, en el lado de Sudamérica, pues estamos trabajando nosotros con Eduardo Chamorro de la Universidad Andrés Bello, con el doctor William Tiznao, también del Andrés Bello, que son, digamos, teóricos, igual que yo, pero también tenemos colaboradores experimentales, porque hay algunas cosas que nosotros necesitamos corroborar. O sea, ya cuando es muy importante necesitamos corroborar, o sea, mejor dicho, cuando es algo de muy punta, necesitamos corroborar y que alguien tenga sus laboratorios completos, ¿no? En este caso, estamos trabajando con Christian en Harvard, y en Boston. ¿Por qué, digamos, los laboratorios norteamericanos para la parte experimental? Hay que ser sinceros, o sea, ellos tienen todo el equipamiento de laboratorio que a veces se requiere para estas cosas, en especial en el campo, digamos, de la bioinformática, de la biología computacional. Cuando encontramos, digamos, algunos resultados nuevos, necesitamos necesariamente confrontar con algunos resultados experimentales, como fue el caso por esto, ¿no? De cuando nosotros determinamos que la proteína Spike se podía unir muy rápidamente cuando estaba glicosidada con el estrógeno, entonces le dijimos a Cristian, oye, Cristian, puedes probar esto, ¿no? Oye, sí, listo. Oye, mira, nos da exactamente lo que tú estás observando, perfecto, se va para publicación. ¿Por qué? Muchas veces necesitas de esto, porque a pesar de que lo puedas lanzar y con todo el fundamento adecuado, va a demorar un poco la publicación, pero si cuando lo haces, digamos, con datos experimentales que confrontan o que avalan lo que tú estás encontrando, entonces es muy importante. Ahora, nuestro laboratorio también recibe pasantes. Nosotros normalmente bueno, este año no, porque no había movilidad, pero normalmente recibimos pasantes del CIEM, que es el Centro de Estudiantes de Medicina. Creo que tiene una asociación internacional, pero pues, siempre vienen a nuestro laboratorio. Y hemos tenido pasantes de Serbia, de Rumanía, de Alemania, de Francia, de Brasil, de México, de Colombia, que han venido a nuestro laboratorio un poquito a entrenarse en estas técnicas. Hay de Turquía también, hay de Egipto, entonces casi me olvido de Ali. Entonces, gente que viene, digamos, un poquito a entrenarse en estas técnicas de las que nosotros manejamos,
para que pues puedan llevar un poco de esto a sus laboratorios. También hemos recibido, digamos, algunos pasantes de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Trujillo también, vino un colega del Antenor Orrego, y del Cusco vino también un colega a estar como un mes acá con nosotros. Y de la UNITA, pues nosotros estamos, digamos, muy aptos para que puedan aprender lo que nosotros hacemos, porque no es algo que solo lo sé hacer yo y nada más. No, no, no. Mientras más se popularice, mejor. Y mientras más gente haya en esto, mucho mejor en el país. Y creo que hay que hacer algo que esté avalado y con muchas publicaciones. Eso creo que es súper, súper interesante porque luego cuando uno quiere hacer algo y no publica nada, pues es como no hacer nada, ¿cierto? O bueno, por lo menos yo traigo ese pensamiento de todo el tiempo que estuve fuera del país y que es publicar o morir, ¿no? En estos casos. Después de esta publicación que estamos haciendo con Harvard, hemos visto, digamos, que existen muchos fitoestrógenos en las plantas y en las plantas de origen, digamos, andino y que la gente comúnmente consume en su dieta, ¿no? Entonces nos estamos interesando por varias de estas plantas medicinales, en especial, digamos, las que están en la región sur. No le llamemos medicinales, llamémosle simplemente metabolitos secundarios presentes en plantas o alimentos que consume el ser humano. El ajo, por ejemplo, tiene una buena cantidad de fitoestrógeno, la cebolla también había tenido, el aguaje, la soya, el tauri, entre otros, y ya que hemos desarrollado, digamos, una manera de generar una estructura glicosidada y trabajar con ella en condiciones que se repitan, digamos, las condiciones celulares, bueno, sistemas realmente grandes, porque, bueno, acá nosotros tenemos 22 workstation, pero no nos alcanza a hacer los cálculos en ella. Normalmente las hacemos en las máquinas de Jotla, que es de mi ex universidad, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces lanzamos los cálculos allá y entonces hacemos unas corridas más o menos decentes que puedan dar la posibilidad de publicar. Entonces, ojalá en un tiempo corto, por acá también podamos tener una máquina de supercómputo, ojalá. Estamos tratando de hacer algunos convenios con el gobierno regional de Arequipa para que pudiera facilitarnos estas máquinas, porque por último, si no tenemos herramientas de trabajo, por las puras realizamos cosas, si no se nos va a apoyar, ¿no? Pero bueno, o sea, al final, pues hay que seguir publicando, hay que seguir trabajando. Eso es, digamos, en lo que se viene en el lado del SARS-CoV, porque creemos que, bueno, la gripe siempre va a haber, entonces el asunto es cómo lo vamos a mitigar. Y si aparece otro virus por ahí modificado que vaya a ser más o menos lo mismo, parece que todas son parientes y todas parecen ser familia entre ellas. Y si tenemos un procedimiento más o menos estándar de cómo tratarlo, podríamos manejarlo mejor, ¿no? Eso, digamos, en ese campo mediático, pero nos interesan definitivamente enfermedades un poquito más endémicas, presentes en la sociedad. Justamente eso hablábamos con el gobernador de acá de Arequipa, a ver si nosotros nos vinculamos con muchos de los médicos que están en los hospitales para tener acceso un poquito a qué es lo que ellos más están combatiendo, ¿no? Así como la región Arequipa, qué tipo, en otras palabras, qué tipo de enfermedades son las que tienen mayor incidencia en nuestra región para de esa manera nosotros crear proyectos o tratar de indagar respecto a esas enfermedades en un mayor grado de profundidad y para tratar de dar soluciones más o menos con base científica, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes tener una enfermedad que la gente por ahí se cura con X cosas, pero no hay una base científica que diga que eso es correcto, pero nosotros vamos a tratar de abordar por ahí algo. En realidad, por ejemplo, que hay un proyecto que se llama COPASA, creo que es un proyecto especial que tiene el gobierno regional, en la cual nosotros nos queremos un poquito engarzar para que se realice un levantamiento de información, por ejemplo, de estos metabolitos secundarios presentes en distintos tipos de plantas para que nosotros podamos ver, digamos, los mecanismos que están desarrollándose, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, el fuerte de nuestro grupo, ahorita nos estamos metiendo mucho a la diabetes, una buena cantidad de como 8 tesistas, porque, bueno, la diabetes pues está convirtiéndose en otra pandemia mundial. O sea,
es lenta, pero, pero está apareciendo un montón de casos. Entonces, y hemos encontrado algunos agujeros dentro del conocimiento en las cuales, por ejemplo, todo el mundo habla de cómo es el mecanismo y bla, 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 pero por ejemplo, no tenemos reportado receptor de insulina en forma completa. Bueno, la estamos construyendo, ya casi la tenemos culminada, solo nos falta unos cuantos cientos de nanosegundos para estabilizar bien, pero ya casi tenemos la estructura completa, porque obviamente si tenemos los elementos transmembrana, tenemos la secuencia, pero no tenemos la estructura tridimensional funcional, que pues la estamos desarrollando ahora. Y frente a eso, empezar a trabajar las distintas rutas, como la DPP4, la GLP1, ¿no es cierto?, la MPK, todas esas rutas que de alguna manera existe alguna información en la literatura de experimentos in vitro, ver si esto lo podemos reproducir y por dónde podríamos caminar mejor para darle mejores soluciones a estas personas que sufren, ¿no? Literalmente si te diagnostican diabetes ya es para toda la vida, ¿no? No es que se te cura mañana. Entonces, para mejorar esta calidad de vida, entonces estamos trabajando en ello. Pero, como te decía, también tenemos el asunto que nos interesa mucho las enfermedades neurodegenerativas, las que vienen congénitas. Nos interesa muchísimo, por ejemplo, la PHP1, que es una enfermedad que está muy vinculada con buena cantidad de tipos de cáncer, pero que solo tiene un ligero cambio conformacional por el efecto de una metaloproteína, pero hay un ligero cambio conformacional que cuando esté en un estado conformacional, digamos, está vinculado con el cáncer, y cuando esté en otro estado conformacional es anticancerígeno, algo así, imagínate, es súper, súper interesante para nosotros desde el punto de vista teórico, cómo, o sea, cuando uno habla desde el punto de vista teórico, dice, oye, ¿cómo la modificación de un potencial externo frente a una perturbación del ambiente puede haber un cambio en la reactividad de sitio tan enorme? ¿No? Y entonces ahí entra a tallar todo lo que es la teoría de la reactividad química de Parry Pearson, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo hacer un poco de matemática al respecto, porque los teóricos nos gusta echar mucho lápiz y papel, pero luego tenemos que confrontar con los resultados que vamos obteniendo a través de las distintas corridas, que puedan ser clásicas o cuánticas, porque al final, digamos, el software es una herramienta nada más, al final el concepto teórico matemático que uno genera es lo más importante, ¿no?, en este asunto. Es más o menos por donde camina el centro de investigación. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. Sí, no, no, o sea, mira, es que pueden haber tantas cosas. Mira, cuando uno ve las moléculas, o sea, la modificación de la densidad electrónica frente a un elemento perturbativo, llamémosle un delta de BDR, ¿sí? O sea, así una cosa tan pequeña como esa, y que eso genere una respuesta muy variante en cada uno de los centros, es realmente impresionante cómo en la naturaleza se da. Es algo que intuitivamente los químicos siempre lo hemos traído, ¿no? O sea, para los químicos, por ejemplo, sabemos que hay una reactividad, selectividad y activación. O sea, eso es desde el empirismo tan simple que uno aprende, que, bueno, yo soy químico de formación, ¿no? Uno aprende, digamos, en la universidad o en los libros, pero cuando uno tiene una fórmula matemática que avale todo eso, es realmente impresionante. Cuando uno ve todos los escritos que hizo José Luis Gázquez, bueno, que está haciendo, no se ha muerto José Luis, o lo que aportó Parr, o lo que aporta, por ejemplo, Pratin Chatterjee desde la India, son muy, muy enriquecedores, ¿no? Incluso Chermet allá en Europa, son muy, muy enriquecedores. Y cómo esto, digamos, que inicialmente estaban en moléculas pequeñas, digamos, en las moléculas de reacciones químicas tan simples como las pericíclicas y estas, o cualquiera de ellas que fueran gobernadas por interacciones orbitales, cómo se plasma a nivel de las moléculas biológicas, donde obviamente los caminos de reacción son de baja energía, como uno dice, porque pues obviamente no puedes tener una reacción de 50 kilocalorías por mol, seguramente no se va a dar en tu organismo, porque el requerimiento energético es tan alto que vas a desnaturalizar cosas. Normalmente está en una ventana de 20 kilocalorías por mol, que es muy pequeño, y es una temperatura que se puede disipar o se puede agregar. Pero normalmente el conjunto de reacciones químicas que están gobernadas ahí, en ese rango, siempre son, por ejemplo, aquellas que están gobernadas por orbital. Y es una cosa impresionante e interesante. Y yo creo, por ejemplo, en estas del cáncer, creo que hay mucho hilo que tejer. Creo que si empezamos ahí, yo creo que no voy a parar por lo menos unos 10, 15 años en esa línea de investigación que me parece muy, muy interesante, muy enriquecedora, porque además, o sea, está vinculada con los procesos de replicación del ADN, ¿sí? O sea,
con la velocidad de replicación del ADN. Quiere decir que es como que la llave, si te das cuenta. Mientras más rápido se replica un ADN, probablemente mucho más rápido también tendrás una división celular. Si nosotros podemos manejar, entender bien esa llave por ahí, podríamos más o menos gobernar o por lo menos frenar, digamos, una reproducción, o mejor dicho, una división celular muy rápida o anómala en ciertas regiones de nuestro organismo. Es una cosa muy interesante ahí. Y otra cosa que más bien traigo pendiente desde México, incluso de cuando estuve haciendo mi postdoc con José Luis Gázquez, es trabajar en nanoestructuras que fueran carriers, por ejemplo, para llevar algunos medicamentos. Por ahí tenemos un par de ideas locas ¿no? que hemos venido trabajando con respecto a cómo generar el potencial externo para la apertura y cierre de estas nanoestructuras, que obviamente un candidato ya ya no son los nanotubos de carbono, porque definitivamente se ha encontrado que tiene reacciones como el asbesto. O sea, no es un buen candidato para hacer carries en el organismo. Pero hay otros isoelectrónicos que sí pudieran serlo, ¿no? Pero eso, digamos, a futuro ahorita, pero no se me pierde, ¿no? Está en alguna parte de la cabecita que voy a tener que jugar con eso un momento. Es más o menos lo que venimos haciendo. Pero también, digamos, estamos incorporando en el centro. Actualmente tenemos un postdoc mexicano y también está llegando un postdoc indio para trabajar con nosotros. Y ojalá en el futuro cercano se sumen más teóricos de formación para que pudieran el centro ya crecer un poco más y de esa manera, digamos, incrementar la velocidad de las publicaciones en nuestro centro, ¿no? Aunque vamos, digamos, más o menos bien, pero creo que pues ya deberíamos tener mucho más gente vinculada como investigadores, digamos, de primera línea acá y empezar a jugar. Y la otra que te hablaba hace rato, que es el RT-DFT, que también nos interesa muchísimo, digamos, una de las cosas cuando se hace la terapia a los pacientes con cáncer, la radioterapia, normalmente le mandas un ionizante muy potente, un poco selectivo, y entonces, pues sí, te matas el cáncer, pero también te matas muchas otras cosas más. Por eso, digamos, esos efectos secundarios que tienen ellos. Con tratar de simular esto con software, digamos, dentro de Demon, que lo estamos introduciendo, la gente, Karim y Aurelien, están trabajando duro en esto allá en Francia, en la Universidad de Orsay, para poder tener, digamos, un RT de TFT realmente que reproduzca, digamos, alguna fenomenología. Y queremos empezar a trabajar, digamos, con la dosificación de este tipo de radiación para que no se alcance puntos en los cuales, digamos, pueda perturbar o romper cierto tipo de moléculas o desnaturalizar cierto tipo de moléculas, solo aquellas a las que nos interesan, porque es muy selectivo, ¿no? Entonces, o sea, lo haríamos una radioterapia selectiva, pero bueno, eso esperemos aportar un poco ya en los próximos años. Bueno, es algo que necesito también que hayan químicos o físicos que quieran hacer, digamos, trabajos en esto, porque, bueno, la Universidad Católica de Santa María no es lo malo, pero pues dentro de su estructura no tiene ciencias básicas, no tiene química, física, ni biología, por ejemplo, ni matemática. Entonces, muchos que quieren colaborar en esto, a veces los traemos de la Nacional o de otras universidades de parte del país. Nos interesaría muchísimo, por ejemplo, si algún estudiante del país en general esté interesado en este trabajo, pues sería muy bienvenido acá al Centro de Investigación de Ingeniería Molecular en Arequipa. Ajá, no, yo encantado para apoyarlos en lo que gusten. No, definitivamente, siempre las puertas abiertas para todos, Karim. Si algún día estás por acá, pues fabuloso, sería interesantísimo. No, gracias a ti, Karim. Gracias a toda la sociedad que me ha invitado para esta entrevista. Muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado la entrevista tanto como nosotros. Gracias al profesor Vadim por compartir este tiempo valioso con nosotros. Si estás interesado en sus líneas de investigación, quieres colaborar en un futuro cercano con él, hacer un tema de tesis, hacer alguna pasantía en el centro de investigación, no dudes en ponerte en contacto. Vamos a compartir su correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Este es el inicio de una serie de entrevistas y nos vemos hasta la siguiente oportunidad.